Bien, bien, un Me gusto. alegro. ¿Cómo andan las cosas? Bien. Qué sé yo, ¿viste? No me puedo quejar, creo que todo el mundo siempre con esperanza, ¿viste? Todo cambio genera esperanza. Así que positivo, bien. ¿Cómo ves hoy? Vos has viajado mucho últimamente. ¿Cómo ves a la Argentina? Ay, la Argentina es un país, mira, yo siempre digo, la Argentina es un país maravilloso. La Argentina es un país que tiene todas las riquezas que vos le puedas buscar y la Argentina es una fuente de trabajo permanente. El tema del problema histórico de la Argentina son las planificaciones y los ciclos de la Argentina. Es decir, yo empecé hace muchos años con el tema de la producción agropecuaria y de a poco me tuve que ir transformando y termino en exportaciones. Ahora, lo que vos ves es que todo lo que produce la Argentina lo podés exportar. Es decir, lo podrás exportar, es insólito. Hay exportaciones que uno empieza a ver que vos decís, esto no se podría exportar jamás y se exporta. Y hay países que lo consumen y hay países que lo procesan y hay de todo. Y la Argentina es un gran productor. Lo que pasa es que la Argentina puede exportar bruto o puede exportar ya cosas elaboradas. Bueno, y todo eso Ese va. es el gran problema, que cosas elaboradas no se llegan, no se concretan, No, ¿no? no se llega. Y el problema son los ciclos de la Argentina. Vos pasás de un ciclo con $1 a otro ciclo con otro dólar, de un país sin inflación a un país con inflación. Vivís muchos ciclos en la Argentina. Y lo que yo te comentaba hoy, para mí el argentino es una persona que vive más pendiente de las finanzas, porque sabe que la Argentina ha funcionado de esa forma, que a veces de la producción. Entonces vos decís, y bueno, hoy, tasas de las LEVAC, supone, nadie sabía que eran las LEVAC o poca gente conocía las LEVAC, salvo en el ambiente financiero. Hoy hablas de las LEVAC, en cualquier bar se habla de las LEVAC y que tengo una tasa del 37, 33 y entonces si le pongo en dólares un seguro saco el 20% de relatividad de dólares. Bueno, entonces hablamos de finanzas y no hablamos de producción. Y eso es una realidad histórica en Argentina. Entonces, Esta, eh, un poco cambio de este gobierno y este acercamiento a Estados Unidos, vos que tenés esa experiencia, ¿nos sirve o no? yo te voy a decir algo insólito. La realidad es que todo le sirve a la Argentina. Le sirve a Estados Unidos como le sirve a Vietnam. En un momento hemos podido hacer exportaciones, mucha gente hemos hecho exportaciones a países muy allegados a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque éramos en la época, qué sé yo, Carlitos, la primera época de Néstor, entonces había una política. Después también Cristina firmó convenios con Vietnam, que es un país totalmente comunista. Y bueno, y entonces también en parte que vos podés exportar a Vietnam, todo es positivo, no es negativo ni uno ni el otro. Lo que nosotros tenemos que tener claro es las políticas a largo plazo, tenemos que tener políticas de producción a largo plazo, tenemos que tener relaciones con todos los países para poder exportar a otros países. No porque Estados Unidos sea la primera potencia vamos a descontar Vietnam. O no porque hoy yo tenga una visión socialista, Estados Unidos es mi enemigo. Yo siempre lo cuento, hace muchos años estuve en una reunión, cuando vino Guillermo Moreno, cerró la exportación de carne acá, en el Uruguay. Y voy a la reunión y una reunión que el Pepe Mujica, bueno, yo buscaba el Pepe Mujica y el Pepe Mujica, viste, me lo muestran, era un señor con un jean, un suéter de gris, de lana tejido de mano, gigante que le quedaba. Y cuando me pongo a hablar con él, porque me lo presenta, primero me tomó el pelo y me dice, gracias a Guillermo Moreno, nosotros, bueno. Entonces le dije, mire, dígame cuál va a ser la política de Uruguay. Y él me dijo, yo lo único que pido es que el pasto uruguayo se le venda muy caro a los gringos. Yo necesito generar divisas para tener empleos. Y esa era una visión de alguien totalmente socialista. Sí, sí. A él no le importaba si le vendieras a Estados Unidos, a Europa, a los árabes, a quién le vendieras. Él lo que necesitaba que lo que vos vendieras lo vendieras bien, caro, y que eso le permitiera hacer obras, generar trabajo y demás. Entonces, viste, el acercamiento a Estados Unidos, si vamos a tener un acercamiento por una cuestión política, es sin sentido. Si vamos a tener un acercamiento por una cuestión económica y vamos a poder exportarle carne y un montón de cosas a Estados Unidos, me parece maravilloso.
Dicen que estratégicamente Estados Unidos era quien le aportó mucha información del dinero que estaba en los bancos afuera a Macri. Por ejemplo, Eh, lo de Baez. Estados Unidos, Europa y Estados Unidos tienen un tema que les preocupa muchísimo, que es todo Estados Unidos, todo el movimiento principalmente de lo que es el dinero de la droga. Entonces está siempre observando Claro, todo lo todo que lo son las mueve. cuentas, cómo viene, Claro. cómo no viene. Toda operación que sea por encima de $20.000 la tenés que justificar y justificarla qué sé yo, no, le giro a mi hermanito, no, primero me tenés que decir y tráeme la partida, a ver si sos hermano o Sí, no sos sí, 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 hermano sí. y por qué le girás, bueno, hay todo un momento. Y en Europa con el tema del terrorismo. Entonces es una realidad, a la larga el mundo, no es que no les interese la plata, porque vamos a ser sinceros, vos llevas una supuesta escritura de una operación a cualquier parte del mundo, la depositas y sos bienvenido, te dan la ciudadanía y todo. Lo que pasa es que lo que ellos quieren ver es de dónde viene esa plata. Claro. Nada más. Es decir, no es que Macri hoy podría haber sido con Cristina lo mismo, podría ser con cualquiera. Son los intereses propios de ellos. Esta situación de haber caído la soja, esto le va a repercutir mucho al gobierno actual, ¿no? Eh, Aunque esté en buen precio en este momento. sí, ha mejorado. Sí, sí, Ha mejorado. Lo que pasa es que, vamos a ser sinceros, este gobierno agarra una situación muy complicada, eh, porque agarra los commodities en baja, con Argentina con subsidios y con lo que nadie esperó que fuera las cuestiones climáticas. Y no la cuestión climática de decir, bueno, llovió en Rufino. No, llovió de Misiones hasta sí, sí, Balcar. sí, sí. Bueno, hubo seca en Balcarce. Te voy a decir, bueno, Balcarce, bueno, hubo seca en Balcarce y ahora en Balcarce está diluyendo. Es decir, la cuestión climática que fue muy importante. Y otra cosa que sí le pega a este gobierno es el tema del dólar, que quedó enganchado con un dólar. Entonces, vos fijate que el gobierno esperaba tener un dólar hoy de 15 pesos, está teniendo un dólar de 14, al productor también le cambian los números, hay una cantidad de variables, no hay, todos estos enganches mala inflación, el gobierno no, los préstamos son imposibles, ¿viste? Hay Ahora, muchas. ¿por qué toma esta actitud el gobierno con el tema de los tarifos? Estamos hablando principalmente de energía y de gas, porque se mencionaba que hubiera entrado el justicialismo, igualmente tenía que tomar estas medidas, pero pensando en la parte social, las hubiera realizado en una forma diferencial, no como la ha realizado este gobierno, donde estás hablando de un 500% de aumento, por ejemplo, en el gas. Mira, yo este gobierno lo conozco, primero Y conozco, además va, este gobierno oscila de ir adelante con algo determinado y después marcha atrás de muchos temas. este gobierno, mucha de la gente que está en este gobierno, primero, lo que yo siempre cuento, se formaron en colegios en Buenos Aires, colegios particulares, entre los cuales yo también no puedo negar, me formé yo. Muchos de ellos, yo jugué al rugby contra ellos y algunos de ellos fueron compañeros, estuvimos en el mismo colegio, no fuimos compañeros del curso, pero estuvimos en el mismo Sí, colegio, sí. o íbamos a la misma fiesta o veraneábamos en la misma zona. Yo siempre le cuento que el que no lo cree es que Rodríguez Larreta, vos fijate, antiguamente era una persona sumamente con pelo y bello en todos lados y es un tipo así, pero era otro cuando éramos adolescentes. Entonces, primero ya, es decir, la ideología de la gente que está en el gobierno es una ideología del porteño, primero. Sí, sí, sí. Segundo, es la misma política que aplicó en su momento en la ciudad de Buenos Aires. No es que hubo variable. En su momento, cuando subió en Buenos Aires, aumentaron los impuestos. Dijo, señores, vamos a reevaluar todas las propiedades y se aumentó. Es decir, no es que esto era... Y segundo, son de tomar políticas de números. No son de tomar políticas sociales. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires siempre vive una relación muy particular. ¿No está pasando aquí en Rufino con la municipalidad? Bueno, No está cerca de la política porque no son políticos y se manejan con números. exacto. La realidad en Buenos Aires siempre fue eso. Entonces, son números. Es decir, la villa, vos fijate la cantidad de años que llevó el PRO en la ciudad de Buenos Aires y la villa 14 está, la 11-14 está, la 31 está, las mismas situaciones. Hemos hecho bicisenda, lo cual para cierta gente está maravilloso. Hemos arreglado todos los parques en Buenos Aires, pero vos vas al Flores y
es otra situación. Es decir, ha sido un gobierno particular. No quiero decir, para Ciudad de Buenos Aires, cuando decís, bueno, la gente lo ha seguido votando, lo considera bueno, pero no podemos partir de la base que la gente Capital Federal sea representativa del interior. Y calcular que acá cuando se hablaba de que se le iban a sacar todo el tema de los costos en relación a Buenos Aires, al interior, y al final no, mataron más todavía el interior. Sí. Porque yo sí... Estamos hablando de los subsidios, ¿no? No, porque... Pero, en realidad, si vos decís una persona en Buenos Aires, bien, tiene viáticos, tiene un montón de cosas, pero generalmente los sueldos ya son el doble de un sueldo que puede haber en el interior. El doble de un sueldo que puede haber. Hoy un portero, por decirte un trabajo no ni mejor, ni un portero, en Buenos Aires, con vivienda, puede estar ganando 25.000 pesos, tranquilamente, con vivienda. Calefacción, cable, teléfono, todas las tonterías. ¿Quién acá puede ganar 25.000 pesos en un área rural? No. Nadie. Nadie. Tomás un empleado de un shopping y demás, donde le dan el almuerzo, trabaja calentito, otra ventaja. Bueno, está bien, lo obligarán por ahí a ir a trabajar un domingo, pero los sueldos son muchísimo más grandes que Buenos Aires. Los alquileres, vos para hacer un alquiler en la Capital Federal, terminan siendo similares a los de Rufino. La capacidad de alquilar en Buenos Aires es distinta que la de Rufino. Tenés un montón de temas que son distintos. Entonces, a la larga, está bien, al de Buenos Aires le aumentaron, pero ¿qué le aumentaron? Si yo tenía, salvo una zona que Cristina en su momento le sacó los subsidios, Buenos Aires tenía cosas regaladas. Yo siempre digo, yo pagaba una factura mía en Buenos Aires el bimestre con todo el circo funcionando, televisores, heladera, computadoras, aires acondicionados, todo lo que vos quieras, implicaba esa factura en relación a Rufino, al mes en Rufino, y en Rufino si vos retirabas la parte de social, y era exactamente similares. El bimestre de allá contó un uso a una casa acá donde estoy una semana. Bueno, te digo que me pasaba y por experiencia, Silvia tiene un departamento en Rosario donde están mis hijos. Y el costo de energía en pleno verano, tenés el split prendido todo el día y los costos nada que ver aquí a Rufino, ¿no? Porque no sé, en departamento pagaba 200 pesos. Exacto, pero no pasa, viste, que la gente dice, no, el problema es la cooperativa. No, el problema no es la cooperativa. El problema es muy fácil. Es la cantidad de gente que vota. En Buenos Aires, Gran Buenos Aires, votan 8 millones de tipos. Sí. Tengo que tener contento a 8 millones de personas. ¿Cuántos votan en Rosario? ¿Cuántos votan en Córdoba? ¿Cuántos votan acá? Es sencillo. Es una ecuación de continuidad de los políticos. Entonces yo le doy a este grupo ventaja. Cuando ahora me escucho, no, porque va a haber obra pública. Pero la obra pública gruesa va a estar en el Gran Buenos Aires. Porque en la realidad hay 8 millones de personas que contener. Sí. Y 8 millones de personas de las cuales no siempre, hoy votaron por casualidad algunas al PRO, pero que no es un ambiente feliz para ellos. Entonces va a haber obras, va a haber subsidio, va a haber todo, pero va a haber todo donde están los votantes, lo que han hecho con la mayoría. Claro. Algunos dieron subsidio. Bueno, esa es la realidad. Rufino va a seguir como puede ser la Bulach, como puede ser Leguizamón. Mira, hay una diferencia en el precio de combustible hoy. Vos la nafta super en Buenos Aires la pagás 15 pesos. La pagás 19 pesos y algo en Rufino. Me parece que eso es... Sí, ahí te está dando la pauta, ¿no? Hay un montón de empresas de transporte que conozco que le han agregado al camión otro tanque para así poder salir de Buenos Aires con un precio de combustible, hacer todo el circuito y volver sin tener que cargar en el interior. Hay cosas inentendibles. Bueno. Rodolfo, ¿y el campo? Con todo esto que, digamos, parecía que había un veranito cuando entró este gobierno con las posibilidades que le daba, ¿hoy cómo lo ves? Depende de la actividad. La ganadería es la que más ha favorecido, ¿no? En algunos lugares. No, mira, el maíz... Acá no tenemos nada. No, pero el maíz, el trigo, tiene unos números de rentabilidad muy lindos, muy interesantes, no tienen más retenciones, te pagan en dólares, podés exportar, bueno, tiene números interesantes, muy interesantes. La soja
son aceptables los números porque los costos y con la evaluación más o menos mejoró, Sí, y sí, le van sí. bajando la retención, un 5%, el año que viene le tienen que bajar otro 5%. Bueno. La ganadería, volvemos a la misma historia. Todo lo que es frigoríficos exportadores se destruyeron en los últimos años. Sí. Hay que ver quién quiere armar un frigorífico de exportación. Los últimos eran los brasileros que habían comprado casi la mayoría de los frigoríficos y ahora se fueron todos. Y están todos cerrados. Entonces Sí, hay que sí. invertir, hay que volver a formar gente, hay que empezar, y hay que asegurarle la rentabilidad y demás. Bueno, asegurar la rentabilidad. El precio de la carne sabemos que es algo muy sensible en la Argentina. Sí, a pesar sí. que cada vez se consume menos carne. Tampoco Entonces, se podía seguir al estilo Moreno. no, el tipo no fue una carnicería, un desastre que se hizo. Se liquidó el stock argentino. Si no hubiera sido por la tontería de Guillermo Moreno, hoy estaríamos con otro stock y estaríamos exportando muchísimo más. Ahora, vos fíjate, Moreno destruye la mayoría de los tambos, porque fue un porcentaje muy grande que la gente tuvo que entregar a la hacienda en venta. ¿Y por qué la leche sigue teniendo tan bajo costo? Primero, ¿No tiene mercado en la Argentina? no, sí. Primero la leche es un tema que mundialmente es un mercado muy particular porque sobra en los países ricos, falta en los países pobres. Me pero decía sobra. cómo especula la Serenísima, que tiene un galpón de 100 por 100 aproximadamente o más, donde tienen leche envasada en polvo de 3, 4 años. Sí. Y según el mercado, tienen épocas donde la pueden instalar en Estados Unidos, en Europa. Sí, y funciona así. Funciona así. Es así. Tal cual lo dijiste vos. Tienen esa posibilidad, con lo cual ellos procesan la leche. El productor no tiene esa posibilidad. Claro. El maíz le aumentó, se le fue. Y muy fácil, la Serenísima arregla con el gobierno y dice, señores, yo voy a vender el litro de leche a tanto, por precios cuidados, el postrecito a tanto. Y no hay forma que el productor diga, si ellos fijan este precio, el productor diga, che, pará, yo quiero 3 pesos el litro. No, no existe. Claro. No existe, porque la empresa y termina en un monopolio. Entonces, si el productor no se terminó de adaptar en una y viene en crisis. Entonces, hay sectores que se van a ver beneficiados. La agricultura es un sector que se ve beneficiado. La ganadería depende de las variables que se vayan dando. Ahora, el cerdo, que pintaba un buen negocio. Hoy hay que alimentar al cerdo maíz, con lo cual es un problema. Y segundo, las empresas muy grandes ya anunciaron crear sus propios criaderos. Con lo cual, mañana Paradini abrió su criadero monstruo y a Paviotti no le tiene que comprar más. Entonces Paviotti no sé qué va a hacer con los chanchos. Se los va a vender, lo va a tener que regalar, algo. Esa es una realidad que se va a dar. Entonces ya vamos a ver cómo impacta en la industria porcina. Las aves lo mismo, es alimentación a maíz. Sí. Entonces, ¿y cuánto puede aumentar? Bueno, entonces, el gas de las plantas aviares, la electricidad de las plantas aviares, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Va a haber una tarifa especial para ello? Bueno, hay producciones, si vos me decís, la producción agrícola, la soja, el maíz, el trigo, el girasol, todo eso, vienen años muy lindos. Si no llueve en barbaridades y si no te entramos en seca, vienen años muy lindos. La ganadería puede tener un futuro interesante y el resto de las actividades tienen que buscarle una solución. Este gobierno tiene que buscar una solución porque a esta Sí, la economía regional está en una situación límite, ¿no? Claro. Mirá, ahí veía las naranjas tuyas. ¿Cuánta gente puede comprar un kilo de naranja a 30 y pico de pesos? Cierto. ¿Cuánta gente? Vamos a ser sinceros, esa es la realidad. Ahora, ¿al productor le llegan los 30 y pico de pesos? No. Pero nada. Esas son las realidades. Hasta que no se acomode todas esas variables, la situación es muy crítica. Es muy crítica. Si vos me decís por qué, está bien lo que dice este gobierno, sí, muchachos, hay que actualizar la tarifa, listo, actualizamos la fiesta. ¿La tiene que pagar alguien? La paga alguien. Ahora, ¿todos pueden pagar la fiesta? No. El otro día estábamos charlando el tema de para vivir de una pareja, que ahora ya se ha multiplicado por 2, o sea, tienen que trabajar la pareja para que puedan sobrevivir. Si no, es imposible. Calculá, en Rufino estás hablando de un alquiler de 4.000 a 5.000 pesos. Sí.
de una vivienda. Agregale energía, ya sea cooperativa, gas, Agua, los impuestos Agua. municipales. los impuestos que se fueron muy arriba. ¿Cómo hace? ¿Cómo Y- come, digamos, si quiere pagar todo? Mirá, el sueldo de uno de ellos se va en mantener eso. Y esperemos que estén en blanco y tengan una obra Sí, social. sí, porque vos sabés que los sueldos rufinos tampoco son los de No. otro lugar. No, y que estés, por eso te digo, y que estés en blanco, porque si vos Claro. tenés que pagar una obra social por la que más barata sea, bueno, sonaste. Y después el otro sueldo, bueno, entra en lo que es comer. Y lamentablemente, Pero vamos a ponerle lo mínimo. Vamos a poner 100 pesos. Si 100 pesos no comen. no comés. Pero vamos a hacer un promedio de 100 pesos. Cuando quería acordar son 5.000 pesos y comiendo ahí con lo justo. Sí, ¿Cómo es así. hace? ¿O cómo hace la gente? La situación es complicada. Es decir, si vos... No es que... esto no es una crítica, pero yo a veces tomo las versiones, viste, de lo que... con lo que... Tal cual los Kirchner desarmaron todos los índices. Vos podés tomar ciertas realidades que son lo que miden, qué sé yo, la Universidad Católica Argentina, y la realidad es que hoy mucha gente que tiene sueldos y está cobrando, o dos que tienen sueldo, están por la línea de la pobreza. Son pobres. Sí, Lamentablemente sí, es así. No es que gente que no tiene trabajo, no, tiene trabajo, pero indudablemente cuando vos haces los números, no le alcanza. Rodolfo, ¿y cómo, vos que has dado charlas en diferentes países, cómo la ven en la Argentina? ¿O directamente ni la tienen en cuenta? No, la Argentina siempre se tiene en cuenta. La Argentina es como el... Yo me reía una vez hace muchos años, estaba con una persona en una universidad en Inglaterra. Yo decía, ¿para qué tienen la reina ustedes? Porque mira, todo el mundo quiere venirse a sacarse la foto con la reina y la reina te vende aviones, edificios. La reina te vende. Claro. La reina vende. Sí, Es sí, decir, sí. nosotros Ah, mantener sí. la reina, nada, es un marketing donde todos quieren la foto con la reina y pagan. La Argentina es eso, la Argentina vende, porque la Argentina vos decís en este momento, perfecto, ¿cuánto te da la Argentina? Y me da tasas de interés del 20% real en dólares. No te lo da nadie en el mundo, nadie en el mundo. La mejor inversión, venir a poner guita en Argentina, pero no a producir, a poner guita. Vamos a decir, los títulos de Argentina, 9% en dólar. ¿Quién paga la Argentina hoy? Paga la Argentina. ¿Qué mejor negocio? Compremos títulos de Argentina. La Argentina produce todo, grano, carne, todo, pero como no lo elabora, la Argentina tiene que vender barato. Mejor negocio Argentina. Y lo único que sí se vive criticando de afuera a la Argentina son la inseguridad, las cometas que existen en la Argentina y los costos laborales. Que en sí, los costos laborales es la única ventaja que tendríamos, viste, de ser un país civilizado con empleados que tienen un buen sueldo. Bueno, el resto, la Argentina es brillante. La Argentina siempre es un lugar para venir a hacer negocios, buenos o malos. Rodolfo, vos sos justicialista, no kirchnerista. No soy quien eres. Claro. Desde Buenos Aires o vos que tenés contacto a nivel nacional, ven todo esto que nosotros vemos a través de la televisión, lo de Baez, las diferentes cuentas que hay, diferentes empresas, todo lo que ahora se ha encontrado en el sur. Vos le preguntás a un justicialista y te dice, no, es una operación política. No, ¿qué operación política? Es una operación real, no es política. Mi abuela siempre decía que no vaya a ser que el que venga haga bueno al que se fue. Menem se robó todo, pero al lado de Menem, hoy miramos y Menem era un nene de pecho. Sí, nada que ver. Entonces siempre vamos a ver la situación. Y la realidad que cuando esta gente entra en el... Porque no es esta gente. Cuando un gobernante entra para facturar, porque ve que a través de lo que recaude más puede perdurarse él y todos sus amigos en el poder, suceden estas cosas. ¿Qué es lo que sucedió con el kirchnerismo? Tuvimos una primera etapa brillante de Néstor, con apogeo, y después empezamos a facturar. El político fue Néstor.
El político fue Néstor. Claro. Y Labaña en su momento, que era su gran economista. Claro. Después, cuando ya Labaña molestaba, cuando ya empezamos a ver que había que hacer números, que esto, que lo otro, bueno, la Argentina empezó a cambiar. Es sí, así. Que ya no hubo un economista, ni se conocía quién era. Bueno, es lo mismo cuando Menem en su inicio agarró y, bueno, enganchó con Cavallo y tuvimos sus primeros 2 años brillantes. Y después había que vender las empresas, habíamos que hacer plata, habíamos que afanarnos todo, teníamos que hacer la pesta en Anillaco y bueno, y es lo mismo. Es decir, lamentablemente en la Argentina tiene esto. No pasa por justicialismo o no justicialismo. Vos fíjate que ya hoy empezamos a hablar que Aranguren resulta que está en Shell y resulta que no le compra más a Bolivia y le va a comprar gas a Shell de Chile y resulta que ahora tiene títulos o acciones de Shell y resulta... Lamentablemente ese es el tema. Lamentablemente es, si vamos a hacer política en la Argentina, hagamos política sin pensar en perdurar y sin pensar en hacernos millonarios. Cuando vos mirás la cantidad de políticos que pasaron en la Argentina y cuántos murieron pobres, te alcanza una mano. Vos decís, pobre San Martín, Rosas que terminó muriendo afuera y la gente le mandaba plata, porque le confiscaron todo acá, y Hipólito Yrigoyen, y hay 5, 6. El resto ha hecho fortunas. Pero no se fortuna ocupando cargos altos. Estando en el montón, en la lista del montón. Rodolfo, ¿te vas despegando de Rufino? No, de Rufino uno no se despega. ¿No? Más cuando, mira, mi abuelo, hay cosas que te marcan siempre. Primero, mi abuelo nació acá en Rufino en el 1900. Fue uno de los primeros concejales de Rufino. Nunca entendí, y siempre lo digo, no entendí por qué mis abuelos vinieron acá a Rufino, porque, viste, el clima en invierno es frío, en verano, a la larga estás lejos, viste, si voy a Buenos Aires son 450 kilómetros, voy a Santa Fe 450 kilómetros, voy a Mendoza 700 kilómetros, Mar del Plata 800 kilómetros. Entonces, viste, siempre digo, que no sé por qué mis abuelos vinieron acá a Rufino, pero tengo muchas cosas con Rufino, ha sido parte de mi vida y, viste, vos decís, sí, viajo por todo el mundo, tengo negocios allá y acá, y caigo en Rufino siempre. No, nunca hice un negocio que vos me digas nunca, wow. Hablando de negocio, y recién me hablabas del presidente, el expresidente de Uruguay, ¿cómo te fue con el tema campo en Uruguay? Uruguay ha sido un país estable, es decir, vos podés producir en cualquier país del mundo siempre y cuando tengan una estabilidad y un proyecto. Es decir, no necesariamente puede ser. Ahora, la cantidad de argentinos que están yendo a Bolivia, porque Bolivia es un país estable, a pesar de que vos ves todo esto, muchos argentinos produciendo en Bolivia. Si vos analizás los Grobos, por decirte una firma grande, siembra en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Bolivia, en la Argentina, y hoy la mayoría de la empresa que viene vendiendo es la empresa argentina. Porque en el resto de las empresas pueden hacer una proyección a 10 años y se cumple. Y en la Argentina podés hacer una proyección a un mes, con suerte, suerte. Sí. Entonces esas variables son las que te llevan a la realidad que vivimos todos los que estamos a veces en la producción. Rodolfo, siempre me gusta un poco la historia de Rufino, de la familia. Tus abuelos vienen y tienen artículos de construcción, venden, ¿no? Mi bisabuelo era carpintería y vidriería, donde está ahí en la calle Juan B. Justo, que es la casa Paviotiera antiguamente. Sí, creo que está el cartel todavía arriba. Son cosas, mira, mi abuelo, cuando ya empezó, que era otra época, además era un almacén de ramos generales. Como persona de su época, trabajaba un poco, se iba al club español y a la tarde quedaba mi abuela a cargo del negocio. En esa época, uno de los chicos que iban a chusmear y a ayudar a mi abuela ahí en esa cuadra era Alejandro Bulgeroni. Alejandro Bulgeroni iba a la ferretería, ayudaba a mi abuela con algún mandado, algún cadén, y se ponía a mirar los catálogos. Los catálogos que venían donde tenías desde ropa hasta válvulas, hasta todo. Acá en Rufino se cruzaban los ferrocarriles y de acá salían para todos lados la mercadería. Bueno, él en ese momento era el fanático de las cosas. Cuando mi abuelo decide jubilarse por el 40 y pico, es decir, 40 y algo, no me acuerdo bien la época, que ya él
como buen bacán, dijo, me retiro. Bueno, vino toda la época que ya empezaron bridas, qué sé yo, se vendió ahí y demás. Bueno, pero Alejandro Bulgarani se criaba ahí, en ese almacén de Ramos General, mirando catálogos. Es decir, son historias de Rufino, miles hay historias de Rufino, que algunas nosotros nos quedaron, otras se han ido perdiendo, demás. Pero de esa época, mi abuela viene porque habían venido de España y fallece la madre, y entonces se separan las hermanas. Y como era la más chica, la hermana más grande la trae acá a Rufino porque el marido venía a los talleres del ferrocarril. Mirá cómo viene la historia, ¿no? Como por eso te digo, pero era lo que era Rufino en su momento, talleres de ferrocarril, ferrocarriles que se cruzaban, una situación de un Rufino con otra perspectiva. Bueno, después por distintas razones se fue quedando. ¿Cómo viste todo el tema del proyecto Rosario Rufino, de la autopista? Mira, lo escribí en los diarios. Sí, realmente, por eso yo era para que lo repitiera, ya te lo leí yo. Vi maravilloso lo que fue la ciudadanía de Rufino. Por primera vez te digo que la ciudadanía de Rufino, ahora, viste, como todas las cosas, viste, que aparece uno, que yo dije, que el otro dije. No, sí, la parte política cada uno... viste, ya sacamos el trapito. Sí. Pero la realidad es que se inició con un grupo de gente que dijo no por primera vez, no le importó si coincidía con el intendente o no coincidía con el intendente, no le importó si coincidía... Directamente salió y exigió. Y si había que cortar la ruta, cortamos la ruta, y si había que hacer esto, cortamos esto. Y era ciudadanía común, no era que era... Sí. No, estaba... Mucha gente, lo que yo les decía, mucha gente seguramente de los que participaron en todo esto, jamás, por distintas cuestiones, usarán la ruta 33 hasta Rosario. Porque no salen de Rufino, no van a salir, son gente mayor, igual participaron. Y mucha gente que sí viaja, peleó por ella. Pero la realidad para mí fue admirable. Fue admirable que la ciudadanía se presente, que la ciudadanía que no ceda ante exigencias nacionales, nada. Naturalmente ahora, bueno, después de este resultado empezás a ver que, bueno, cada uno intenta la fotito y demás, o cada uno quiere tirar agua, pero la realidad fue algo de la ciudadanía maravilloso. Y si la ciudadanía lograra, acá en Rufino, ese mismo objetivo para todas las cosas... ¿Cómo hace Venado? Sí, Venado hace un lobby por Venado. Yo siempre lo repito acá, una vez no estábamos ahí, lo llamamos a Butani, que era el presidente de la comisión, porque no figurábamos en la primera comisión que había hecho en el proyecto de la 33. Y vino Butani con, no me acuerdo quién era otra persona de ahí de Venado, y le dice, muchacho, es Venado Tuerto. No estamos pensando en cómo hacemos la comisión. Yo por ahí estoy primero, después estoy último. Vamos para adelante nosotros. Si la parte política nos acompaña, bienvenida. Y si no, trabajamos solos. Sí. Y esa es la mentalidad que le ha llevado a Venado a hacer tantas cosas, ¿no? Mirá, yo miraba que hoy la parte política se tiene que preocupar por hacer cosas por Venado, porque Venado se maneja en alguna forma... digamos, con ¿cómo podría decirte? Las instituciones manejan un Venado, no la maneja la parte política. Bueno, las instituciones de Venado son instituciones fuertes. Las instituciones de Rufino son instituciones que por distintas razones se han vuelto débiles. Claro. Es decir, vos fíjate algunos temas particulares que se fueron y se van dando a diario. Los bomberos voluntarios. Bomberos voluntarios es una institución que tendría que estar hoy re fuerte, que aparte es una institución con muy buena visión de la población, y sin embargo hoy los bomberos voluntarios están con una discusión con el Ejecutivo por unos fondos que realmente le corresponden, porque yo cuando pago la tasa del campo, de la ciudad, lo que pasa es plata para ellos, punto. No es que vamos a ver porque esa plata divide, no, es plata de ellos. Bueno, una institución fuerte como los bomberos... Y saneada es una institución que está viendo mendigando si me mandás plata o no me mandás plata. Tomar las entidades rurales. Pueden tener un poquito más, un poquito menos, pero nada. Sí. Institución como el Tiro Federal. Lamentablemente desapareció. Centro Comercio e Industria.
depende de el día, de la persona que lo agarre, tiene un poquito más de vuelo, menos de vuelo, pero no es lo que fue en su momento. No, fíjate vos, la Ulashi, el centro comercial, tiene un manejo impresionante de la ciudad. Sí, entonces hay una realidad, las instituciones de Rufino se han quedado. Por H o por B se han quedado porque no tienen dirigentes, porque los empresarios no participan tampoco. No, los empresarios no participan. No participan más en ninguna empresa. Yo el otro día pensaba, porque la crisis se empieza a sentir. Es una realidad, la gente se empieza a sentir. En el año 2002, o 2000, cuando estaba en la rural, el presidente, habíamos organizado la coordinadora solidaria. ¿Te acuerdas? Sí, para darle comer a los chicos los sábados y domingos. Un momento muy difícil. Bueno, que todos se sorprendían cómo Rodolfo Paviotti hacía eso. Bueno, habíamos armado eso y vos ibas a hablar a un montón de empresarios, gente, demás, y no tenían ningún drama. Te daban. Vos querés, ¿qué querés? Necesitas arroz, te mando arroz. Necesitas polenta, verdura. Bueno, y tenías un montón de referentes en ese momento. Hoy, el otro día pensaba, y si hoy lo tuviera que armar, a ver con quién cuento. Y vos ves que, supone, muchas instituciones han ido desapareciendo. Muchas instituciones, o están ahí así, viste, está el sello, o hay alguien, pero está solo, o económicamente fueron abandonadas. Y me sorprendió, sí, muy bien, muy lindo, en esto de la autopista, ver gente que no la había visto participar nunca. Sí, cierto. Ver gente que no la vi participar jamás. Sí, uno por ahí los cruzó, pero gente muy decidida a decir, no, esta realidad la voy a cambiar. Que ojalá esa gente que hoy tomó esa posición de esta realidad la voy a cambiar, se pueda insertar en todas estas instituciones, o en cualquiera de las instituciones, y cambie una realidad. El proyecto de Rufino. Exacto, y cambie una realidad. Entonces, eso sería buenísimo. Porque esa gente llegó hasta ahí, bueno, perfecto, que esa gente se inserte en distintas instituciones y reflote esa realidad. Que es que Rufino la necesita, no es que Rufino la necesita. Rufino necesita a toda la gente participando en eso. Rodolfo, muchas gracias. Seguiríamos charlando. Muchísimas gracias a ustedes. Me alegro muchísimo. Gracias por venir a visitarnos. Espero que este año, el año pasado trajiste a Rosy, espero que este año nos sorprendas de vuelta. Espero también que la rural te felicite el predio. Así lo hacemos. Así que bueno. Estábamos con Silvia, no sé si te dijo, pensando en alguien que tiene una fundación muy importante, mendocino, que ha, digamos, trabajado mucho en el norte, principalmente hasta con el tema del agua y de la inserción de mucha gente. Es un médico, de ver la posibilidad de traerlo, ¿no? Pero muchas veces no sabe la respuesta de la gente de Rufino. Mira, es verdad, la gente de Rufino es muy atípica. También creo, después de esto que ha sucedido con la autopista, creo que hay otras realidades, o por lo menos hay gente con muchas ganas de ver nuevos proyectos o ver nuevas ideas, o tal vez lo que estaba viendo Rufino por eso es un cambio generacional. Silvia, ¿cómo es el nombre de quién está ahí hablando? Está hablando por teléfono. Pero ahora, nosotros por suerte tenemos un gran apoyo de la gente. Y vos lo viviste. Aquí se hablaba de la asamblea, justamente, de la autopista, del gran éxito de que hubiera 800 personas. De la gran convocatoria. Y bueno, para Rufino, que haya removido Rufino 800 personas después de los últimos 20, 30 años de Rufino, y es un éxito. Bueno, vos estuviste con Pablo Rossi con 800 personas. Había 800 personas, sí. Porque Rufino a veces uno menosprecia, dice, no, porque Rufino es consumidor de cosas, nos pasó con el ingeniero Sierra, en la última, el año pasado, cuando lo trajimos. Sí, no había lugar. Acá en las veces, porque estuvo 3, 4 veces o más, había 10 personas, 20 personas. Y nosotros logramos que el salón chico de
Sí, no, estaban llenas todas las sillas. Estuviera Sí. todo lleno. Yo fui ese día, estaba lleno todas las sillas. Porque integramos que no solamente era el productor agropecuario, tenía que estar el docente, porque con la situación que estaba planteada del tiempo, considerábamos que si un chico le preguntaba a un docente o un profesor, ¿y cómo es el tema de tiempo? ¿Por qué están los campos inundados de Rufino? Y bueno, los convocamos y fueron. No, a mí me parece muy lindo todo lo que sea traer para poder... que la gente pueda ver distintas realidades, que pueda escuchar distintas campanas, eso para mí me parece maravilloso. Y creo que hay un Rufino, o espero que este veranito que agarró de movilizaciones dure, y dure en el tiempo, dure por muchos años. Es decir, Sí, sí. que haya generaciones exigiendo, demandando, preocupándose, es lo que espero. Y esa gente es consumidora de todas estas cosas. Bueno, me imagino que estarás contento porque vos fuiste el de la iniciativa de darle la manzana a la escuela agrotécnica después de todas estas situaciones. Hoy se plantea que va a haber una continuidad en pocos meses, ¿no? Mirá, yo te voy a hacer una corrección. El de la iniciativa siempre fue Enrique Carballeira. Enrique siempre apostó a la educación y a la capacitación de la gente. Siempre, siempre. Él era un enamorado de que todo chico, toda persona de Rufino se pudiera formar. En su momento era yo el presidente de la rural y el que trae el proyecto de la Quinta Manzana. Yo hablaba de hacer un plan de viviendas, qué sé yo, que eso, en la Quinta Manzana, no en el resto del predio. Pero esa Quinta Manzana estaba abandonada, siempre decíamos qué vamos a hacer, no vamos a hacer. Bueno, hagamos alguna construcción, hagamos esto. Y él vino con la teoría de dárselo a la escuela agrotécnica. Y con un proyecto que él se imaginaba de toda esa manzana, que nosotros le podíamos prestar el auditorio y que podían traer frutales y un montón. Él ya venía imaginando. Venía imaginando. Bueno, cuando me lo dijo a mí, él me planteó esa teoría y bueno, fue que lo charlamos en su momento con los que estábamos en la comisión y nos pareció que era lo mejor. Era lo mejor. Me encantó, Biglioco lo siguió el proyecto a muerte. Creo que ese proyecto es logro de él. Venía un gobernador y ahí estaba atrás del escenario con la carpeta. Ha molestado a todo el mundo, ha perseguido a todo el mundo con el proyecto y realmente hay que reconocerle que tuvo su logro, que fue que se iniciara la obra. Ahora la FOM viene, va. Realmente creo que hay gente que ha apostado mucho, a pesar de que los gobernantes se han hecho los giles permanentemente, o por tema fondo, por tema proyecto. Vos acordate que aceptarnos la donación, la provincia, llevó como 4 años. Vos le donamos una manzana a la provincia que haga una escuela, como 4 años, ¿viste? Eran cosas insólitas, todas las trabas que ha tenido esa escuela. Ahora, me parece maravilloso que esa escuela se termine. Y ojo, que se termine completa, no este primer proyecto de hacer tantas aulas, que se termine, porque la realidad, invertir en educación, me parece que es lo mejor que puede hacer cualquier gobierno. ¿No sabés que el otro día fuimos a Castellanos y nos estaban comentando, la escuela agrotécnica no tiene más cupos para tener chicos de otro lugar? La FOM me decía el otro día, dice, nosotros lo que tenemos hoy, dice, es realmente satisfactorio, dice, para todo el personal, la cantidad de jóvenes que se han integrado a las escuelas agrotécnicas. Sí, la realidad, la escuela agrotécnica, yo siempre digo que de cuando fui a ver la escuela agrotécnica acá varias veces, y voy a hacer un comentario, los docentes hacen maravilla, no es porque no conozco ni la mitad de los docentes, te soy sincero, pero veo que hacen maravilla por lo que he estado viendo, pero me molesta muchísimo, porque eso es menospreciar a los chicos, y los gobernantes en este caso menosprecian a los chicos. Ellos tienen un laboratorio, tienen microscopio, tienen un montón de cosas. Ahora, no lo pueden abrir ahí a los microscopios porque tienen este problema, no tienen lugar. Entonces, señores gobernantes, son muy HDP a no ayudar a que se formen. Claro, pero había una política en la Argentina de que no haya educación. Y es verdad, porque si no hay educación no pensás, y si no pensás me votás. Claro.
Era una forma de tener capturado a mucha gente. Y sí, y si no tenés que, si se forman, y bueno, hay que abren las mentes, y si abren las mentes pueden debatir, y si pueden debatir, por ahí resulta que vos sos un inútil. Y nos damos cuenta y no te voto más. Bueno, esa es la realidad. La política de la Argentina ha sido esa. Vamos a ser sinceros, en muchos años. Entonces, yo creo que si vos ves todas las discusiones, bueno, arreglamos con los docentes, yo le prometo a los docentes, y después, viste, nada. Pero la última que te demoro. ¿Y cómo ves la municipalidad, ese cambio de esa a la TANSI? ¿Cómo veo la municipalidad? Dice que en 100 días recién se puede medir un poco ya hemos pasado los 100 días. Mira, yo siempre voy a hacer un comentario, seguramente, ¿viste? Después a mí me mandan 2.500 mensajes puteándome, pero si vos recibiste algo en 0, de 0 a 1, es maravilloso lo que hiciste, lo podés hacer, entonces vos subís, yo arreglo las calles del barrio norte, arreglo esto, prolijo los números, le pago en tiempo a los empleados, qué sé yo. Me parece que es una buena gestión de normalización de algo por ahí abandonado, porque hay que asumir que Gustavo en el último tiempo, nada, no sé qué hizo, no hizo, si los números, cómo manejó los números, no lo sé. Yo siempre digo que es muy buen político, pero mal administrador. Sí, en su último mandato, yo te digo, me cansé de escribir en los medios diciendo realidades. Que no claro, este lo dibuja distinto. Este dice que tuvo que cubrir una situación social para que no existieran tantos robos aquí en Rufino y, bueno, llevar mucha gente a la municipalidad con sueldo que la parte privada no la brindó. Es verdad, y espero que eso lo haya hecho, tal vez no lo comunicó, porque si él hubiera comunicado, yo, mire, muchachos, yo no puedo hacer obra porque tengo esta situación real, tal vez uno lo hubiera entendido. Es decir, lo que pasa es que, bueno, no lo comunicó, lo dice, bueno, está bien, es un tema. Ahora, entrar a una municipalidad y querer transformar en esa municipalidad en una municipalidad de 10, en una realidad del país, en una situación del país, me parece que es imposible. Y empieza a darse choques, empieza a darse situaciones, y empieza a darse que necesito más plata, y empieza a darse un montón de cosas, que es lo que creo que se está viendo. Es decir, necesito mucha más plata, quiero hacer obra. Se está haciendo obras, yo no las vi, te soy sincero, no las vi porque yo en mi zona no pasa una reparación de camino y si repasa me hace un desastre porque es irreal. Sí, dicen que está haciendo obra de camino, están reparando camino, están arreglando camino, también, pero perfecto, pero también ando en el barrio norte o ando por algunos lugares y es imposible transitar. Entonces, a veces, yo siempre dije, tengo una cosa que mucha gente me criticará, y siendo presidente de la rural decía, a veces es mejor que las pocas máquinas que tiene la rural queden dentro de la ciudad y arregles la ciudad. Y el productor agropecuario, por ahí decirle, bueno, muchachos, arreglen algo. Porque eso, y esa misma teoría la tenía Natalio, porque vos te acordás que Natalio hablaba de que había que formar el consorcio caminero, que los productores tenían que pagar 4 o 5 litros, que bueno. Y después cambió ese. Bueno, por eso te digo, esas teorías estaban y la realidad es, qué sé yo, hay cosas que no me terminan de convencer, tal vez es nuevo, tal vez está mi visión que es muy particular. Yo no voy a defender a DESA porque el último mandato de DESA fue indefendible. No voy a defender el peronismo tampoco a nivel local porque no hacen ni oposición, que vos decís, bueno, hay alguien que hace oposición, tampoco hay oposición. Yo lo que creo que, bueno, Natalio está haciendo un mandato muy particular, habrá que esperar los resultados, pero que la situación es complicada y, bueno, tal vez habrá que esperar más días y ver resultados entre más días. Gracias por estar acompañándonos. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya te digo, espero las charlas.